La noche en que vi a esa cosa llevarse el cuerpo de mi hijo recién nacido, fue la noche en que entendí que hay maldades en este mundo que van más allá de lo que podemos comprender. Y aunque han pasado 15 años desde entonces, todavía puedo escuchar los rasguños en la tierra, los gruñidos que no eran de ningún animal conocido, y el sonido de esa criatura corriendo hacia el monte con mi bebé en su boca. Me llamo Roberto y soy de un pequeño rancho en la sierra de Chihuahua, tan alejado de la civilización que el pueblo más cercano estaba a 3 horas caminando por veredas empinadas y peligrosas. Cuando digo que vivíamos aislados, no estoy exagerando. No teníamos electricidad, no teníamos agua corriente, no teníamos vecinos a la vista. Solo estábamos mi esposa Consuelo, nuestros 2 hijos mayores, y yo, viviendo en una casita de adobe y madera que yo mismo había construido con mis manos. Era una vida dura pero honesta. Yo trabajaba la tierra, criaba unas cuantas cabras y gallinas, y cazaba cuando podía. Consuelo se encargaba de la casa, de los niños, de hacer tortillas en el comal, de lavar la ropa en el arroyo que pasaba a unos 200 metros de la casa. Nuestros hijos, un niño de 6 años y una niña de 4, ayudaban como podían, cuidando a las gallinas, juntando leña. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente, o al menos eso pensábamos. Todo cambió cuando Consuelo quedó embarazada de nuestro tercer hijo. Debería haber sido una bendición. Otro hijo para ayudar con el trabajo cuando creciera, otra alma para llenar la casa de risas y alegría. Pero desde el principio, algo estuvo mal con ese embarazo. Consuelo sufría como nunca antes había sufrido. Con los 2 embarazos anteriores había estado cansada, sí, con náuseas matutinas y los dolores normales. Pero con este tercero era diferente. Tenía dolores de cabeza terribles que la hacían llorar. Su cuerpo le dolía constantemente, especialmente la espalda y las piernas. Se veía pálida, demacrada, como si algo le estuviera chupando la vida desde adentro. Le decía que deberíamos ir al pueblo, buscar un doctor. Pero ella se negaba. El camino era muy pesado, decía, y no teníamos dinero para pagar un doctor de todos modos. Además, la partera del rancho vecino, doña Remedios, había prometido venir cuando llegara el momento. Yo veía a mi esposa trabajar a pesar del dolor. La veía levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno, barrer la casa, lavar la ropa, cuidar a los niños. Todo con esa panza enorme y ese rostro de sufrimiento que trataba de esconder para no preocuparme. Pero yo me daba cuenta. Claro que me daba cuenta. Finalmente llegó el día del parto. Era una noche de noviembre, fría y oscura. Las contracciones empezaron alrededor de las 6 de la tarde. Mandé a mi hijo mayor corriendo a buscar a doña Remedios. El niño regresó 2 horas después con la partera, una mujer vieja de casi 70 años que había ayudado a nacer a la mitad de los niños de la sierra. El parto duró toda la noche. Yo me quedé afuera de la habitación, caminando de un lado a otro, escuchando los gritos de dolor de Consuelo. Nuestros 2 hijos mayores dormían en el cuarto de al lado, ajenos al sufrimiento de su madre. Finalmente, cuando ya estaba amaneciendo, escuché el llanto del bebé. Pero era un llanto débil, casi un maullido. No era el llanto fuerte y saludable de un recién nacido. Era un sonido suave, quebrado, que apenas se escuchaba. Entré a la habitación y vi a Consuelo acostada en la cama, pálida como la muerte, empapada en sudor. Doña Remedios sostenía al bebé envuelto en una manta vieja. Me acerqué a verlo y el corazón se me cayó a los pies. Era un niño, pero era tan pequeño, tan flaco. Se le veían todos los huesos bajo la piel casi transparente. Sus ojos estaban cerrados y su boca se movía buscando el pecho de su madre, pero sus movimientos eran débiles, sin fuerza. Doña Remedios me miró con tristeza. Don Roberto, este niño nació muy débil. Está muy flaquito, va a necesitar muchos cuidados. Se lo dimos a Consuelo para que lo amamantara. El bebé apenas podía succionar. Consuelo lloraba en silencio mientras lo sostenía contra su pecho. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. El bebé al que nombramos Miguelito no mejoraba. De hecho, empeoraba. Cada día se veía más delgado, más débil. Su llanto se volvía más suave hasta que casi dejó de llorar.
Solo yacía en los brazos de su madre, respirando con dificultad, con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Consuelo no se separaba de él. Lo cargaba todo el día y toda la noche, tratando de darle calor, de alimentarlo, de mantenerlo vivo con pura fuerza de voluntad. Pero yo veía en sus ojos que ella sabía, igual que yo sabía, que estábamos perdiendo a nuestro hijo. No teníamos dinero para un doctor. No teníamos forma de llegar a un hospital que estaba a un día entero de viaje. Solo podíamos rezar y esperar un milagro que nunca llegó. Miguelito dejó de respirar una madrugada, 3 semanas después de haber nacido. Consuelo se despertó con él todavía en sus brazos y supo inmediatamente que se había ido. Su cuerpecito estaba frío y rígido, sus labios estaban azules. El grito que soltó mi esposa fue un sonido que nunca olvidaré. Un grito de dolor tan profundo que parecía venir de lo más oscuro de su alma. Corrí a la habitación y la encontré abrazando al bebé, meciéndolo, negándose a aceptar lo que era obvio. Tuve que quitárselo de los brazos con delicadeza. Tuve que envolverlo en su mantita y prepararlo para el entierro. No teníamos dinero para un ataúd. No teníamos forma de llevarlo al panteón del pueblo. Así que tomamos la única decisión que podíamos tomar. Lo enterraríamos en el patio de nuestra casa. Así estaría cerca. Así podríamos visitarlo todos los días. Cavé un hoyo pequeño bajo el árbol de mezquite que estaba en la parte trasera de la casa. Lo hice profundo, más de 1 metro, para que ningún animal pudiera llegar a él. Coloqué a Miguelito en su mantita dentro del hoyo y lo cubrí con tierra. Consuelo puso flores silvestres sobre la tumba y yo clavé 2 palos en forma de cruz. Nos quedamos ahí parados, Consuelo, los niños y yo, mirando ese montículo de tierra fresca. Consuelo lloraba sin hacer ruido. Los niños estaban callados, sin entender completamente lo que había pasado. Yo solo podía mirar y sentir un vacío horrible en el pecho. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir bien. La casa se sentía diferente, más oscura, más fría, como si algo hubiera cambiado en el aire mismo. Pero el verdadero horror apenas estaba comenzando. Pasaron 3 días desde el entierro. 3 días de luto silencioso en los que Consuelo apenas comía, apenas hablaba. Solo se sentaba junto a la ventana que daba al patio trasero, mirando la pequeña cruz bajo el árbol de mezquite. Yo trataba de mantener la rutina normal. Alimentaba a los animales, trabajaba la tierra, cuidaba de nuestros 2 hijos mayores que no entendían por qué su madre ya no sonreía, por qué ya no cantaba mientras hacía las tortillas. La tercera noche después del entierro, me desperté con un sobresalto. No sé qué me despertó exactamente. No había sido un ruido fuerte, pero había algo. Una sensación de que algo no estaba bien. Me quedé acostado en la oscuridad escuchando. Consuelo dormía inquieta a mi lado, moviéndose y murmurando en sueños. Afuera, el viento soplaba suavemente entre los árboles. Los grillos cantaban. Todo parecía normal, pero entonces lo escuché. Un ruido. Raspones. Como si algo estuviera arañando la tierra. Me levanté despacio para no despertar a Consuelo y me acerqué a la ventana. La noche estaba oscura. La luna era apenas una media luna delgada que daba poca luz. Pero mis ojos, acostumbrados a la oscuridad de vivir sin electricidad, podían distinguir las formas en el patio, y vi algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. Había una figura junto a la tumba de Miguelito, una sombra oscura, encorvada, que se movía de forma extraña. Al principio pensé que era un animal, quizás un coyote que había bajado del monte buscando comida, o un tejón. Pero mientras la observaba, me di cuenta de que no se movía como ningún animal que yo conociera. La figura estaba en 4 patas, pero de vez en cuando se incorporaba sobre 2 como si fuera humana. Pero no era humana. Era demasiado grande para ser una persona, y su forma no era correcta. Los brazos eran demasiado largos. La espalda era jorobada de una manera antinatural. Desperté a Consuelo sacudiéndola suavemente. «Hay algo afuera», susurré, junto a la tumba de Miguelito. Consuelo se despertó de golpe y corrió a la ventana. La vi ponerse pálida cuando vio la criatura. «¿Qué es eso?», susurró con voz temblorosa. «Roberto»,
¿Qué es esa cosa? No lo sé, respondí, pero voy a ahuyentarla. Tomé el machete que siempre tenía junto a la puerta y salí al patio. La criatura estaba de espaldas a mí, todavía junto a la tumba, haciendo esos ruidos de raspones. Podía escucharla respirar. Era una respiración pesada, húmeda, como si tuviera algo atorado en la garganta. «Oye», grité levantando el machete, «lárgate de aquí fuera». La criatura se detuvo, pero no se volteó. Se quedó ahí, completamente inmóvil, como si estuviera considerando qué hacer. Y entonces, lentamente, giró su cabeza hacia mí. No pude ver su cara. Estaba demasiado oscuro y la forma de su cabeza era extraña, no humana, no animal, algo intermedio. Pero pude ver sus ojos. 2 puntos de luz amarillenta que brillaban en la oscuridad como brasas. Y entonces corrió. No hacia mí, gracias a Dios. Corrió hacia el monte, moviéndose en 4 patas con una velocidad imposible. En segundos, había desaparecido entre los árboles, y el único sonido que quedó fue el de las ramas quebrándose bajo su peso. Me quedé parado ahí, temblando con el machete todavía levantado. Consuelo salió de la casa y corrió hacia la tumba. Revisó la tierra, tocándola con manos temblorosas. «Roberto, mira», dijo con voz quebrada. «Mira lo que hizo». La tierra que yo había aplanado cuidadosamente 3 días atrás estaba removida. Había marcas profundas en la tierra, como si algo hubiera estado escarbando con garras. La cruz que había puesto estaba torcida, casi caída. Arreglé la tierra de nuevo, aplanándola y apretándola. Clavé la cruz más profundo. Pero sabía que algo andaba mal. Muy mal. «¿Qué crees que era?», me preguntó Consuelo mientras regresábamos a la casa. «No lo sé», respondí. «Pero mañana voy a poner piedras pesadas sobre la tumba. Así ningún animal podrá escarbar». Esa noche casi no dormimos. Nos quedamos despiertos, escuchando, esperando que la criatura regresara. Pero no lo hizo. Al menos no esa noche. Al día siguiente, busqué piedras grandes en el monte y las puse sobre la tumba, cubriéndola completamente. Quedó como un pequeño montículo de rocas con la cruz sobresaliendo en el centro. «Esto debería mantener alejados a los animales», le dije a Consuelo. Pero los dos sabíamos que lo que habíamos visto no era un animal normal. Era algo más. Algo que no debería existir. La segunda noche después de ver la criatura, nuestro perro actuó extraño. Normalmente ladraba a cualquier cosa que se acercara a la casa. Ladraba a los coyotes, a los tejones, incluso a las lechuzas. Pero esa noche no ladró. Se escondió debajo del porche y no quiso salir por nada. Cuando traté de sacarlo, gruñó y se alejó más, temblando. «Los animales saben», dijo Consuelo. «Saben cuando algo malo está cerca». Esa noche la criatura regresó. La escuchamos antes de verla. Esos mismos raspones, pero más fuertes, más insistentes. Me levanté y fui a la ventana. La sombra estaba ahí de nuevo. Pero esta vez estaba tratando de mover las piedras. Podía verla empujando con sus manos o patas, lo que fueran, tratando de quitar las rocas que había puesto sobre la tumba. Salí corriendo de la casa con el machete en alto, gritando con toda la fuerza de mis pulmones: «Vete de aquí, déjalo en paz, vete». La criatura se volteó hacia mí. Esta vez la vi un poco mejor porque había salido la luna más completa. Y lo que vi me dejó paralizado de terror. No era un animal. No completamente. Tenía partes que parecían humanas. Brazos largos y huesudos que terminaban en manos con dedos. Pero esas manos tenían garras largas y negras como las de un oso. Su cuerpo estaba cubierto de algo que parecía pelo, pero también parecía escamas. Y su cara, Dios mío, su cara, era una mezcla horrible entre humano y algo más. Tenía una boca demasiado ancha llena de dientes puntiagudos, una nariz aplastada que parecía más un hocico, y esos ojos amarillos que brillaban con inteligencia y maldad. Me miró por un largo momento, y podría jurar que sonrió. Una sonrisa horrible que mostró todos esos dientes afilados. Y entonces, como la vez anterior, corrió hacia el monte. Pero esta vez se detuvo en el borde de los árboles y me miró una vez más antes de desaparecer, como si me estuviera diciendo que esto no había terminado. Consuelo estaba en la puerta con nuestros 2 hijos aferrados a ella, todos llorando de miedo. «Roberto, ¿qué es esa cosa? ¿Por qué quiere a nuestro bebé?»,
No lo sé, respondí. Pero no voy a dejar que lo toque. Mañana voy a hacer una fogata y me voy a quedar afuera toda la noche. Voy a vigilar, pero no llegué a hacer eso. Porque la tercera noche la criatura regresó antes de que pudiera prepararme. Esa noche fue la peor. Todos estábamos despiertos, esperando. Los niños estaban en la cama pero no dormían. Consuelo y yo estábamos sentados en la mesa de la cocina, con el machete entre nosotros, esperando. Y entonces empezaron los ruidos, los raspones, más fuertes que nunca, tan fuertes que podíamos escucharlos claramente desde adentro de la casa. Y luego gruñidos, sonidos que no eran de ningún animal que yo conociera. Eran guturales, profundos, como si vinieran del fondo de una garganta que no debería poder hacer esos sonidos. Corrí a la ventana y lo que vi me dejó sin aliento. La criatura estaba parada sobre el montículo de piedras, y estaba quitándolas. Las levantaba con una fuerza horrible y las lanzaba a un lado como si no pesaran nada. Piedras que a mí me había costado trabajo cargar, esta cosa las movía con facilidad. Mientras quitaba las piedras, gruñía y hacía ruidos extraños, como si estuviera hablando en algún idioma que yo no podía entender. O quizás estaba riendo. Un sonido burbujeante y horrible que me puso la piel de gallina. Consuelo se paró junto a mí en la ventana. «Vamos a salir», le dije. «Vamos a ahuyentarla juntos. Trae una sartén, algo para hacer ruido». Pero Consuelo me agarró del brazo con fuerza. «No, Roberto, no salgas. Hay algo muy malo en esa cosa. Puedo sentirlo. Si sales te va a hacer algo. Pero nuestro bebé, ya no podemos hacer nada por él», dijo Consuelo llorando. «Ya se fue. Esa cosa. No sé qué es, pero es algo del monte. Algo que no debería existir. Y si salimos, nos va a lastimar». Nos quedamos ahí parados mirando por la ventana, sintiéndonos completamente impotentes. La criatura terminó de quitar las piedras y comenzó a escarbar la tierra con sus garras. La tierra volaba por todas partes. Escarbaba con una velocidad y fuerza que no era natural. Y entonces llegó al cuerpo de Miguelito. Vimos cómo se detenía. Vimos cómo metía sus manos o garras o lo que fueran en el hoyo. Y luego vimos cómo sacaba algo pequeño envuelto en tela. El cuerpo de mi hijo. Consuelo gritó. Yo traté de abrir la puerta para salir corriendo, pero Consuelo me detuvo con fuerza sorprendente. «No, Roberto, no». La criatura sostuvo el pequeño bulto y lo acercó a su cara. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Enterró su cara en el bulto, como si estuviera oliendo o comiendo. No podía ver exactamente qué estaba haciendo. Estaba demasiado oscuro y demasiado lejos. Pero los sonidos eran inconfundibles. Masticación. Algo húmedo siendo rasgado. Consuelo se desplomó en el piso, sollozando. Yo solo podía mirar, paralizado de horror mientras esa cosa profanaba el cuerpo de mi hijo. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, la criatura se incorporó. Todavía sostenía algo en sus garras. El bulto era más pequeño ahora. Y entonces corrió hacia el monte con una velocidad imposible, moviéndose en 4 patas, llevándose lo que quedaba de mi bebé. Cerré la ventana de golpe y corrí a bloquear la puerta. Empujé la mesa de la cocina contra ella. Luego puse sillas encima. Consuelo estaba en el piso, abrazándose a sí misma, meciéndose de adelante hacia atrás. Los niños salieron de su cuarto, asustados por los gritos de su madre. Los abracé y los llevé de vuelta a la cama, aunque sabía que ninguno de nosotros dormiría esa noche. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, esperando, temiendo que la criatura regresara, que tratara de entrar a la casa, que viniera por el resto de nosotros, pero no regresó, al menos no esa noche. Cuando finalmente salió el sol, esperé 1 hora más antes de atreverme a salir. Tomé el machete y abrí la puerta lentamente. El patio estaba tranquilo. Los pájaros cantaban. Todo parecía normal, excepto por la tumba. Estaba completamente destrozada. Las piedras estaban dispersas por todas partes. La tierra estaba removida, dejando un hoyo profundo y vacío. La cruz estaba tirada a varios metros de distancia, rota en 2, y no había ni rastro del cuerpo de Miguelito. Me acerqué al hoyo con piernas temblorosas. Miré adentro. Vacío,
completamente vacío. Solo tierra removida y algunos pedazos de la mantita en la que había envuelto a mi hijo. Busqué alrededor esperando encontrar, no sé qué, restos, algo, pero no había nada. La criatura se había llevado todo. Consuelo salió de la casa y se paró junto a mí. Miró el hoyo vacío sin decir nada. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no hacía ruido. Ya no le quedaban fuerzas ni para llorar con voz. ¿Qué era esa cosa, Roberto?, preguntó finalmente con voz apagada. En todos los años que llevamos viviendo aquí, nunca habíamos visto nada así. No lo sé, respondí honestamente. He visto osos, he visto pumas, he visto de todo en estos montes, pero eso no era nada natural, era algo más, algo que no debería existir. ¿Crees que va a regresar? La pregunta me heló la sangre. No lo sé, pero no nos vamos a quedar para averiguarlo. Esa misma mañana comenzamos a empacar. No teníamos mucho. Ropa, algunas ollas, las pocas herramientas que poseíamos. Dejamos los animales. Dejamos la casa que había construido con mis propias manos. Dejamos todo, porque sabía que no podíamos quedarnos ahí, no después de lo que habíamos visto, no sabiendo que esa cosa estaba ahí afuera, en el monte, esperando. Le preguntamos a nuestros hijos que no le contaran a nadie lo que habían visto. Les dijimos que había sido un animal salvaje, nada más, un oso o un puma que había escarbado la tumba. Los niños eran pequeños, no entendían completamente lo que había pasado, así que asintieron. Caminamos durante horas hasta llegar al pueblo. Ahí nos quedamos con la hermana de Consuelo mientras yo buscaba trabajo. Eventualmente conseguí empleo en un aserradero y rentamos una casa pequeña en el pueblo. Nunca regresamos al rancho. Nunca volvimos a ese lugar maldito. La casa probablemente se cayó con el tiempo. Los animales probablemente se los comieron los coyotes o se fueron con otros rancheros. La tierra volvió a ser monte, pero a veces en las noches cuando no puedo dormir, pienso en lo que pasó. Pienso en mi hijo Miguelito, tan pequeño y débil, que no tuvo oportunidad de vivir. Pienso en esa criatura horrible que vino del monte y se lo llevó, y me pregunto qué era. He escuchado historias, leyendas de la sierra. Hablan de cosas que viven en lo profundo del monte. Nahuales, espíritus malignos, demonios. Cosas que se alimentan de los que ya partieron. Cosas que son atraídas por la tristeza y el sufrimiento. Quizás el dolor de Consuelo durante el embarazo atrajo a esa cosa. Quizás el sufrimiento de Miguelito mientras moría fue como un faro para ella. Quizás la tumba en nuestro patio era una invitación, no lo sé, y probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es que hay cosas en este mundo, especialmente en los lugares alejados y salvajes, que no podemos explicar. Cosas que desafían la lógica y la razón. Cosas que viven en las sombras y en los rincones oscuros del mundo, esperando su oportunidad. Consuelo nunca se recuperó completamente de lo que pasó. Quedó traumatizada. Desarrolló un miedo terrible a la oscuridad. No podía dormir sin una vela encendida. Y nunca quiso tener otro hijo después de eso. Nuestros 2 hijos mayores crecieron. Se fueron del pueblo cuando fueron lo suficientemente grandes. Formaron sus propias familias. Nunca les contamos la verdad completa de lo que pasó con su hermano pequeño. Solo les dijimos que se había puesto enfermo y que había partido, y que un animal salvaje había profanado su tumba. Era más fácil que explicar la verdad, porque ¿cómo le explicas a tus hijos que algo salido de una pesadilla vino y se llevó a su hermano? ¿Cómo les dices que no pudiste protegerlo? Que te quedaste ahí parado, mirando por una ventana, mientras esa cosa se lo llevaba. La culpa me ha perseguido durante 15 años. La culpa de no haber salido, de no haber peleado, de haber dejado que el miedo me paralizara. Consuelo me dice que no es mi culpa, que esa cosa me hubiera lastimado o algo peor si hubiera salido, que hice lo correcto al proteger a la familia que todavía estaba viva, pero no ayuda. El sentimiento de culpa sigue ahí pesado en mi pecho, recordándome cada día que fallé en proteger a mi hijo incluso después de que ya se había ido. Ahora somos viejos, Consuelo y yo. Nuestro cabello está gris,
Nuestros cuerpos están cansados. Vivimos en una casa pequeña en el pueblo, rodeados de gente y luces y ruido. Todo lo opuesto a aquel rancho aislado en la sierra. Pero a veces, en las noches silenciosas, cuando el pueblo duerme, escucho ruidos afuera, raspones, gruñidos, y mi corazón se acelera. Me levanto y miro por la ventana, esperando ver esa sombra encorvada, esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Nunca está ahí, siempre es solo mi imaginación, o un gato callejero, o el viento moviendo la basura. Pero el miedo nunca desaparece completamente, porque sé lo que hay allá afuera. Sé que en las montañas, en los lugares donde la gente ya no vive, donde la naturaleza salvaje gobierna, hay cosas esperando, observando, buscando oportunidades. Y sé que si alguna vez regresara a aquel rancho, si alguna vez volviera a caminar por aquel patio donde enterré a mi hijo, encontraría ese hoyo todavía ahí, vacío, esperando. Porque esa cosa nunca llenó la tumba después de llevarse a Miguelito. La dejó abierta, como una advertencia o como una promesa. Y aunque han pasado 15 años, aunque he tratado de seguir adelante, de olvidar, de reconstruir mi vida, hay una parte de mí que nunca dejó ese lugar. Una parte que se quedó ahí parada frente a ese hoyo vacío, mirando hacia el monte oscuro, preguntándome qué le pasó realmente a mi hijo esa noche. Y esa parte de mí todavía está esperando una respuesta que sé que nunca llegará, porque hay secretos en estos montes, secretos antiguos y terribles que es mejor dejar sin descubrir, misterios que no tienen respuestas que un hombre pueda soportar conocer, y así vivo ahora, con el peso de esa noche en mi alma, con la imagen de esa criatura grabada en mi mente, con el recuerdo del cuerpo de mi hijo siendo llevado hacia la oscuridad. Vivo. Pero parte de mí murió en aquel rancho hace 15 años. La parte que creía que podía proteger a mi familia de cualquier cosa. La parte que pensaba que entendía el mundo. Ahora sé mejor. Ahora sé que hay cosas que están más allá de nuestro control. Más allá de nuestra comprensión. Y lo único que podemos hacer es sobrevivir. Seguir adelante. Y nunca olvidar que hay oscuridad en este mundo. Una oscuridad real, tangible, con dientes y garras y ojos amarillos brillantes. Y esa oscuridad está siempre ahí, esperando, observando, lista para llevarse lo que amamos cuando menos lo esperamos. El pañuelo ardió solo, sin fuego, sin cerillo, sin nadie que lo tocara. Y el grito que vino después no era de ninguna persona que alguien hubiera escuchado antes en su vida. Todo comenzó en una casona grande y antigua, ubicada en un pueblo tranquilo del estado de Veracruz, en México. Era una de esas casas que llaman la atención desde lejos, con sus paredes gruesas de cal blanca, sus techos altos, sus corredores largos y sus patios con plantas que nadie recuerda haber sembrado. Ahí vivía una familia acomodada, con negocios prósperos, tierras y una vida ordenada que muchos en el pueblo envidiaban en silencio. La familia era numerosa. Había abuelos, hijos, nueras, nietos, y siempre algún trabajador de confianza que vivía en los cuartos del fondo. Llevaban años en esa casona, y nunca habían tenido problemas que no pudieran resolver con dinero o con influencias. Eran de esas familias que creen que el mundo funciona de una sola manera, la suya. Un día llegó una mujer al portón. Era delgada, de piel morena quemada por el sol, con el cabello recogido en una trenza, y los ojos hundidos pero muy vivos. Dijo que andaba buscando trabajo, que sabía lavar y planchar, que era buena para dejar la ropa impecable. La señora de la casa la miró de arriba abajo. La hizo esperar parada bajo el sol un buen rato y al final le dijo que sí, que podía empezar al día siguiente. La mujer se llamaba Refugio. Nadie supo de dónde venía exactamente. Dijo que era de un rancho al norte del municipio, pero nadie la conocía. Y en esos pueblos chicos donde todos se conocen, eso ya era algo raro. Aún así, la dejaron entrar. Le asignaron el lavadero de piedra que estaba en el patio trasero, junto a un árbol viejo de mango que ya casi no daba fruta. Cada mañana llegaba puntual, antes de que saliera el sol, y se ponía a trabajar en silencio. Los primeros días todo pareció normal.
La ropa quedaba limpia, bien doblada, con olor a jabón de barra. La señora de la casa estaba contenta, pero fue al tercer día cuando los perros comenzaron a comportarse de una manera que nadie supo explicar. Eran 3 perros grandes que vivían sueltos en el patio. Perros bravos, acostumbrados a ladrar a cualquier extraño. Pero con Refugio nunca ladraron. Desde el primer día la miraron y se alejaron. Al principio nadie le dio importancia, pero al tercer día, cuando el sol empezaba a caer y el cielo se ponía anaranjado, los 3 perros se pararon frente al lavadero y comenzaron a aullar. No a ladrar, a aullar. Con la cabeza levantada hacia el cielo como si vieran algo que nadie más podía ver. Aullaron durante varios minutos, hasta que alguien los metió a la fuerza al cuarto de herramientas. Esa misma noche la abuela no pudo dormir. Era una mujer mayor de más de 80 años, que había vivido toda su vida en ese pueblo y que sabía leer ciertas señales que la gente joven ya no sabe leer. Se levantó a medianoche, tomó su rebozo y salió al corredor. Desde ahí podía ver el patio trasero bañado por la luz de la luna, y lo que vio la dejó clavada en el suelo durante varios segundos. Refugio estaba de rodillas junto al lavadero. Era tarde, nadie debería estar ahí a esa hora. Tenía las manos sobre la tierra y se movía despacio, con un movimiento circular, como si estuviera dibujando algo. Alrededor de ella, extendidas sobre el suelo, estaban algunas prendas de ropa que la abuela reconoció de inmediato. Eran prendas íntimas de los miembros de la familia. Ropa interior, calcetines, una blusa vieja de la señora. Cosas que normalmente nadie pondría a secar de noche, y menos en el suelo. La abuela se quedó mirando sin moverse. Refugio trazaba círculos en la tierra alrededor de cada prenda, murmurando algo que no se podía escuchar desde el corredor. Cuando terminó con una, pasaba a la siguiente. Lo hacía despacio, con mucha calma, como alguien que lleva tiempo practicando lo mismo. La vieja regresó a su cuarto sin hacer ruido. No durmió nada esa noche. A la mañana siguiente, cuando Refugio llegó como siempre, la abuela la observó desde la ventana con otros ojos. Ya no veía a una lavandera. Veía a alguien que había entrado a su casa con un propósito que nadie le había pedido. Esa tarde, sin decirle nada a nadie de la familia para no causar alarma, la abuela se fue caminando al otro lado del pueblo. Había un hombre al que la gente buscaba cuando los problemas no eran problemas normales. Se llamaba Don Aurelio. No tenía consultorio ni letrero en la puerta. Vivía en una casa pequeña con un jardín lleno de plantas que olían fuerte. La gente del pueblo lo llamaba en voz baja, con respeto y con algo de miedo. Don Aurelio la escuchó con atención. No la interrumpió. Cuando ella terminó de hablar, se quedó un momento en silencio, con los ojos cerrados. Luego abrió los ojos y le dijo algo que la abuela ya sospechaba pero no quería escuchar. Lo que esa mujer estaba haciendo era un amarre de maldición. Estaba usando las prendas personales de la familia para unir sus espíritus a algo oscuro, algo que los llevaría al sufrimiento de manera lenta pero segura. No era un juego, no era superstición, era algo con mucho peso, que había que romper antes de que se asentara del todo. Don Aurelio le pidió que consiguiera algo que le perteneciera a Refugio, algo que ella hubiera tocado y dejado en la casa. La abuela pensó y recordó que en un rincón del corredor, colgado de un clavo, había un pañuelo de tela que Refugio usaba para cubrirse la cabeza cuando hacía mucho sol. Lo había olvidado ahí desde hacía 2 días. Esa misma noche, Don Aurelio llegó a la casona. Llegó solo, con una bolsa de tela oscura y sin decir muchas palabras. Pidió que todos se quedaran adentro y que nadie saliera al patio trasero por ningún motivo, sin importar lo que escucharan. La familia obedeció. Se reunieron en la sala con las luces encendidas, hablando en voz baja o en silencio. Algunos querían reírse del asunto, decir que todo era cuento, pero algo en el ambiente de esa noche no dejaba que nadie se riera. El aire estaba raro, pesado, como antes de una tormenta pero sin nubes. Don Aurelio estuvo en el patio durante un tiempo que nadie supo medir bien, porque el tiempo parecía moverse diferente esa noche. En un momento dado, desde adentro de la casa,
se escuchó un sonido que ninguno de los presentes olvidaría. Primero fue un silencio absoluto, tan profundo que se podía escuchar el propio corazón. Y luego vino el grito. No era el grito de una persona normal. Era agudo, muy agudo, como el chillido de algo que no debería poder hacer ese sonido. Duró apenas unos segundos y luego se cortó de golpe. Después de ese grito vino algo todavía más perturbador. Risas. Risas lejanas, como de alguien que estuviera muy lejos pero que al mismo tiempo estuviera justo ahí. Nadie en la sala se movió. Los niños lloraron. Los adultos se quedaron paralizados. Cuando don Aurelio entró de nuevo a la casa, tenía el rostro sudado y los ojos cansados. En la mano traía lo que quedaba del pañuelo de refugio, o más bien, lo que no quedaba. Un poco de ceniza oscura. El pañuelo había ardido solo, en el centro del patio, sin que nadie le pusiera fuego. Don Aurelio lo puso en la bolsa de tela, ató la bolsa con un cordón y dijo que eso había que enterrarlo lejos de la casa, en tierra que no fuera de nadie. Esa misma noche Refugio dejó de existir para la familia. Nunca regresó. Nadie fue a buscarla al rancho que supuestamente era el suyo, porque nadie quería saber más de ella. Algunos vecinos dijeron haberla visto alejarse por el camino de tierra aquella noche, caminando rápido, sin voltear. Otros dijeron que nunca la volvieron a ver por ningún lugar del pueblo. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado. Don Aurelio le dijo a la abuela que la maldición inmediata estaba rota, pero que algo había quedado impregnado en las paredes de la casona, que esas cosas dejan huella aunque se rompan, que la familia iba a estar bien, pero que los tiempos buenos que tenían ya no iban a ser los mismos. Y así fue. En los meses siguientes los negocios de la familia comenzaron a caer, no de golpe, sino poco a poco, como agua que se va filtrando sin que nadie la vea. Primero fueron deudas pequeñas, luego problemas más grandes, pleitos entre socios, malas decisiones que antes nunca habrían tomado. En menos de 2 años, la familia tuvo que abandonar la casona. La cerraron con llave, dejaron algunas cosas adentro y se fueron a vivir a casas más pequeñas en distintas partes. La casona lleva años cerrada. Las plantas del patio crecieron sin control y ahora cubren parte de las ventanas. El árbol de mango del patio trasero se secó sin razón aparente. Los vecinos que pasan por ahí de noche dicen que a veces se escucha algo desde adentro, aunque nadie vive ahí. Algunos dicen que es el viento, otros dicen que no. Quien cuenta esta historia la escuchó de un familiar que estuvo presente aquella noche. La cuenta porque cree que hay cosas que la gente necesita saber, no para tener miedo, sino para tener cuidado. Porque hay algo que esta historia deja muy claro. Nunca se debe dejar ropa personal, especialmente ropa íntima, en manos de personas que uno no conoce bien. No porque todos vayan a hacer algo malo, sino porque hay quienes saben exactamente qué hacer con esas prendas, y lo que pueden hacer no tiene nada de bueno. Lo que más inquieta de todo esto no es el grito de aquella noche, ni el pañuelo que ardió solo, ni la desaparición de Refugio. Lo que más inquieta es una fotografía, una foto antigua de la casona, tomada en los años buenos de la familia, cuando todos estaban reunidos en el corredor para celebrar algo. En esa foto, entre las sombras del fondo, detrás de las personas que sonríen al frente hay una figura. Es borrosa. Está al fondo, casi pegada a la pared. Nadie recuerda que hubiera alguien más ese día. Nadie sabe quién es. Y lo que más hiela la sangre no es que la figura esté ahí, es que, en la foto, a diferencia de todos los demás, esa figura no proyecta sombra. Esa foto todavía existe. Alguien la tiene guardada en una caja, y dicen que cada vez que la sacan a la luz, la figura del fondo está en un lugar distinto al que estaba la última vez.